La noche se había instalado sobre Buenos Aires con la suavidad engañosa de una promesa incumplida. En el interior de la vieja casona de ladrillos a la vista, la luz amarillenta de la lámpara de pie creaba un círculo cálido y acogedor que apenas lograba arañar la oscuridad que se insinuaba tras los cristales empañados por el vaho de la conversación y el humo denso de los cigarrillos. La partida de truco, una tradición arraigada en la amistad de aquellos hombres, se desarrollaba con la cadencia pausada de las noches de invierno, interrumpida por risas ahogadas y el choque seco de las cartas al ser arrojadas sobre el tapete verde de la mesa. Juan Salvo, con sus 30 y tantos años marcados por una tranquila bonomía, observaba las manos de sus amigos con una mezcla de concentración y camaradería. A su lado, Favalli, el intelectual del grupo, de barba incipiente y mirada penetrante tras sus gafas de montura gruesa, analizaba cada gesto, cada leve movimiento de los dedos de sus oponentes. Lucas, el más joven y entusiasta, con su cabello revuelto y una sonrisa fácil, intentaba disimular su nerviosismo con bromas constantes, mientras Polsky, el ingeniero de rostro serio y silencioso, parecía calcular cada jugada con la precisión de un algoritmo humano. Afuera, la ciudad dormía bajo un manto de estrellas titilantes, ajena al pequeño universo de camaradería que se había construido en aquella habitación. El viento invernal gemía levemente entre las persianas entornadas, trayendo consigo el eco distante del tráfico nocturno y el ulular ocasional de una sirena perdida en la vastedad urbana. Nada en ese momento sugería la catástrofe inminente, la amenaza silenciosa que ya se cernía sobre ellos, invisible e insospechada. La mano de Juan se deslizó hacia su mazo de cartas, sus dedos ásperos sintiendo la textura familiar del cartón. Levantó una a una, examinándolas con atención. Un 7 de espadas, un caballo de bastos. Una mueca imperceptible se dibujó en sus labios. La suerte no parecía estar de su lado esa noche. Tu turno, Juan, le recordó Lucas con una sonrisa burlona, sus ojos brillantes de anticipación. Juan asintió lentamente, dejando caer el 7 sobre la mesa. El golpe seco resonó en el silencio momentáneo que se había creado. Favalli entrecerró los ojos, analizando la jugada, mientras Polsky permanecía impasible, su mirada fija en sus propias cartas. La partida continuó, cada carta arrojada sobre el tapete un pequeño movimiento en una danza estratégica que los mantenía absortos. El humo del cigarrillo de Favalli ascendía en espirales perezosas hacia la lámpara, creando halos dorados en el aire. El calor de la estufa a leña, ubicada en una esquina de la habitación, ofrecía un contraste reconfortante con el frío que se sentía latir tras los muros de la casa. De repente, un cambio sutil en el ambiente, una ligera alteración en la textura del silencio. No era un ruido audible, sino más bien una sensación, una vibración imperceptible que erizó ligeramente la piel de Juan. Levantó la vista de sus cartas, una ligera arruga de interrogación marcándole la frente. Sus amigos, absortos en el juego, no parecieron notar nada. Lucas estaba a punto de arrojar una carta con una sonrisa confiada, Favalli se ajustaba las gafas con su habitual gesto pensativo, y Polsky seguía con su mirada inescrutable. Juan dejó caer su mirada nuevamente sobre las cartas, tratando de ignorar esa extraña sensación. Quizás era solo su gestión, el cansancio acumulado de la semana. Pero la inquietud persistía, una pequeña sombra danzando en el borde de su percepción. La siguiente carta golpeó el tapete, marcando el ritmo pausado de la noche. Pero en algún lugar, más allá de las paredes de aquella acogedora habitación, la calma estaba a punto de romperse. Algo se acercaba, silencioso e implacable, listo para desatar una tormenta que cambiaría sus vidas para siempre. La partida de truco, la noche de amigos, pronto se convertiría en el último recuerdo de un mundo que estaban a punto de perder. Juan intentó concentrarse en la partida, en el juego de estrategias y engaños que compartía con sus amigos desde hacía tanto tiempo. Pero esa punzada de inquietud, esa sutil alteración en el aire, persistía como una nota desafinada en una melodía familiar. Observó a sus compañeros con mayor detenimiento. Lucas, con su entusiasmo juvenil, parecía completamente absorto en la posibilidad de ganar la mano, sus ojos chispeando con una mezcla de picardía y concentración. Favalli, siempre el analista, fruncía el ceño mientras sopesaba las probabilidades, sus dedos tamborileando suavemente sobre el dorso de sus cartas. Incluso Polsky, habitualmente impávido, parecía haber perdido ligeramente su característica inmovilidad,
sus ojos oscilando brevemente hacia la ventana como si una premonición silenciosa lo hubiera rozado. La lámpara de pie, con su pantalla de pergamino amarillento, proyectaba sombras danzarinas sobre las paredes cubiertas de viejos cuadros y estanterías repletas de libros. El calor confortable de la estufa a leña contrastaba con el frío húmedo que se filtraba por las rendijas de las ventanas, recordándoles la crudeza del invierno porteño. El aroma acre del humo de tabaco se mezclaba con el olor terroso de la madera quemándose, creando una atmósfera cálida y familiar, un refugio contra el mundo exterior. Juan arrojó otra carta sobre el tapete, siguiendo el hilo de la partida con una mecánica casi automática. Su mente, sin embargo, divagaba. ¿Qué había sido esa sensación? ¿Una simple sugestión, producto del cansancio y la hora tardía? O quizás era algo más. Una pequeña voz en su interior, una intuición primitiva, le susurraba que algo no estaba bien, que la placidez de la noche era una fina membrana a punto de romperse. Se permitió una breve mirada hacia la ventana. La calle dormía bajo una pátina de oscuridad salpicada por la luz mortecina de las farolas. No había señales de nada inusual, nada que justificara su creciente nerviosismo. Todo parecía normal, terriblemente normal. Y quizás era eso precisamente lo que lo inquietaba. La normalidad justo antes de la tormenta. Lucas se rió, recogiendo las cartas de la baza. Otra para mí, Juan. Parece que hoy no es tu noche. Juan esbozó una sonrisa forzada, tratando de sacudirse su creciente aprehensión. Aún queda partida, Lucas. Aún queda partida. Favalli carraspeó, ajustándose nuevamente sus gafas. Curioso el silencio, ¿no les parece? La observación, dicha en su tono pensativo habitual, capturó la atención de los demás. Lucas dejó de barajar las cartas, su sonrisa se desvaneció ligeramente. Polsky levantó la mirada de sus naipes, sus ojos oscuros ahora escrutadores. ¿Silencio? Preguntó Lucas, ladeando la cabeza. Yo no noto nada raro. No es la ausencia de ruido, explicó Favalli, su mirada fija en la ventana. Es la calidad del silencio. Como si la ciudad hubiera contenido la respiración. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Favalli, con su mente aguda y su sensibilidad a las sutilezas del ambiente, a menudo percibía cosas que los demás pasaban por alto. Si él notaba algo, se levantó lentamente de su silla, dejando sus cartas sobre la mesa. Voy a abrir un poco la ventana. Hace calor aquí. Sus amigos lo observaron en silencio mientras se acercaba a la ventana entornada. El gemido del viento invernal que había escuchado antes parecía haberse acallado por completo, reemplazado por una quietud casi palpable. Con cuidado, descorrió un poco la cortina y entreabrió una de las hojas de la ventana. El aire que entró era gélido, pero no era un frío limpio y seco. Era un frío húmedo, pesado, que parecía transportar consigo una extraña cualidad metálica, casi un olor imperceptible a ozono. Y el silencio. Favalli tenía razón. Era un silencio opresivo, antinatural, como si el pulso mismo de la ciudad se hubiera detenido. No se escuchaba el lejano rumor del tráfico, ni el ladrido ocasional de un perro, ni el murmullo distante de la vida nocturna. Solo un vacío sonoro que parecía engullir todos los demás ruidos. Juan sintió que la pequeña voz de advertencia en su interior se intensificaba, convirtiéndose en un grito silencioso de alarma. Algo terrible estaba a punto de suceder. Lo sentía en el aire frío que le erizaba la piel, en el silencio antinatural que oprimía sus oídos, en la sombra invisible que parecía cernirse sobre la ciudad dormida. La partida de truco había terminado. La noche de amigos estaba a punto de convertirse en la víspera de una pesadilla inimaginable. Juan permaneció junto a la ventana entreabierta, el aire helado punzándole el rostro, pero su atención estaba fija en la nada que se extendía más allá del umbral de la luz. La oscuridad de la noche parecía haber adquirido una densidad inusual, como si una cortina de terciopelo negro y pesado hubiera descendido sobre la ciudad, absorbiendo toda luz y todo sonido. La quietud era tan absoluta que sus propios latidos resonaban con una fuerza inusual en sus oídos. Sus amigos se habían levantado de la mesa, sus rostros reflejando la creciente inquietud que también los embargaba. Lucas se acercó lentamente, con el ceño fruncido y la habitual sonrisa juvenil completamente ausente. ¿Qué pasa, Juan? Preguntó en un susurro, como si temiera romper el extraño hechizo que había caído sobre la noche. ¿Por qué tanto silencio? Juan no apartó la mirada de la negrura exterior. No lo sé,
Lucas. Pero no me gusta. Favalli se unió a ellos junto a la ventana, ajustándose las gafas con un movimiento nervioso. Su mirada aguda escrutaba la oscuridad, buscando algún indicio, alguna explicación racional para la repentina anomalía. Es asfixiante, murmuró Favalli, con su voz habitualmente firme ahora teñida de una incertidumbre palpable. Como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, pesado. Polsky, siempre el más pragmático, se acercó en silencio, su rostro serio y pensativo. Extendió una mano y tocó el cristal de la ventana, como si intentara sentir la temperatura del exterior. La temperatura ha bajado bruscamente, observó Polsky, su voz grave y pausada. Mucho más de lo normal para esta época del año. Un escalofrío más intenso recorrió el cuerpo de Juan, un presagio helado que no tenía una explicación lógica. La combinación del silencio antinatural, el frío repentino y la sensación opresiva en el aire creaba una atmósfera cargada de una amenaza invisible. De repente, un leve resplandor comenzó a filtrarse a través de las rendijas de las persianas de la ventana delantera, una luz extraña que no provenía de las farolas de la calle. Era una luz tenue, de un color blanco azulado, casi espectral, que parecía danzar y ondular en la oscuridad. Los 4 hombres se quedaron inmóviles, observando el extraño fenómeno con una mezcla de curiosidad y creciente aprehensión. La luz se intensificó gradualmente, iluminando débilmente la fachada de las casas vecinas con un brillo fantasmal. No era una luz natural, no era el resplandor familiar de los neones o los faros de los coches. Tenía una cualidad etérea, casi sobrenatural. Juan sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido, un tambor sordo resonando en su pecho. El silencio opresivo parecía cargarse con una energía invisible, como si la propia atmósfera estuviera a punto de estallar. ¿Qué es eso?, preguntó Lucas, su voz ahora teñida de un miedo incipiente. Favalli negó con la cabeza, su rostro pálido bajo el extraño resplandor azulado. No lo sé, nunca he visto nada parecido. Polsky permaneció en silencio, su mirada fija en la luz danzante que se filtraba por las persianas, su rostro inexpresivo ocultando quizás una creciente alarma. Juan se acercó a la ventana principal, con una sensación de aprehensión que le pesaba en el estómago. Con cuidado, descorrió las cortinas por completo y miró hacia la calle. La escena que se presentó ante sus ojos lo dejó sin aliento, clavado en el sitio por una mezcla de incredulidad y terror primario. La calle, que hace apenas unos minutos dormía bajo la oscuridad invernal, ahora estaba bañada por una luz blanca azulada intensa, una luminosidad espectral que parecía emanar del aire mismo. Y en medio de esa extraña luz, cayendo del cielo con una lentitud antinatural, danzaban copos. Pero no eran copos de nieve, eran otra cosa, pequeñas formas geométricas, perfectas y brillantes, que descendían en silencio, cubriendo la calle, los coches estacionados, los tejados de las casas, con una capa inmaculada y ominosa. El silencio seguía siendo absoluto, tragándose cualquier posible sonido de la extraña nevada. Solo la visión de esas formas geométricas perfectas cayendo en silencio, bajo esa luz espectral, era suficiente para sembrar una semilla de terror inexplicable en el alma de Juan y sus amigos. El mundo, tal como lo conocían, parecía haber dado un vuelco silencioso y aterrador. La noche de truco había terminado. La verdadera partida, una partida por la supervivencia, acababa de comenzar. El espectáculo silencioso de la nevada geométrica los mantuvo paralizados junto a la ventana, sus mentes luchando por asimilar lo que sus ojos les mostraban. Aquellos no eran los copos suaves y efímeros que conocían de los inviernos pasados. Estas eran formas cristalinas, de aristas perfectas y superficies brillantes, que descendían con una cadencia pausada y antinatural, acumulándose sobre la ciudad como un sudario silencioso y letal. Juan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, un frío que no provenía de la temperatura exterior, sino de la profunda extrañeza del fenómeno. Era como si las leyes naturales hubieran sido suspendidas, reemplazadas por una lógica ajena y perturbadora. ¿Qué es eso?, logró articular Lucas, su voz apenas un susurro tembloroso, sus ojos oscuros llenos de una incredulidad aterrada. Favalli, con su rostro pálido iluminado por el espectral resplandor azulado, negó con la cabeza lentamente, su mente analítica aparentemente incapacitada para ofrecer una explicación racional.
No lo sé, nunca he visto algo así. Polsky, habitualmente imperturbable, apretaba los labios con fuerza, su mirada fija en la calle cubierta por la creciente capa de formas geométricas. Había una tensión tensa en sus facciones, la marca de una preocupación profunda que trascendía su habitual estoicismo. Juan se separó de la ventana, sintiendo una urgencia repentina que lo impulsaba a la acción. Tenemos que encender la radio, dijo, su voz ahora firme, tratando de aferrarse a la lógica en medio del caos inexplicable. Quizás haya alguna noticia, alguna explicación. Sus amigos lo siguieron en silencio mientras se dirigían a la vieja radio de válvulas que descansaba sobre un aparador de madera en la sala de estar. Juan encendió el aparato y esperó unos segundos mientras las válvulas comenzaban a calentarse, emitiendo un suave zumbido que rompía el silencio antinatural de la casa. Giró el dial lentamente, pasando por las diferentes estaciones, buscando alguna voz humana que rompiera el ominoso silencio que se había apoderado de la ciudad. Solo encontró estática, un ruido blanco y sibilante que parecía burlarse de su búsqueda de respuestas. Nada, dijo Juan, su voz cargada de una creciente frustración. Ni una sola emisora. Favalli se acercó a la radio y probó el dial por su cuenta, con el mismo resultado desalentador. Es como si todas las transmisiones hubieran desaparecido. La ausencia de señales de radio solo intensificó la sensación de aislamiento y la creciente aprehensión. Si la ciudad entera estaba sumida en este silencio espectral, bajo esta extraña nevada, significaba que lo que estaba sucediendo era mucho más grande y aterrador de lo que podían imaginar. Lucas se acercó a la ventana nuevamente, su rostro reflejando la palidez de la luz exterior. Está cubriendo todo, murmuró, con un tono de creciente alarma. La calle, los coches. Parece que quema. La última palabra resonó en el silencio de la habitación, cargada de una amenaza implícita. Quemaba. Si esa extraña nevada tenía propiedades cáusticas, si al contacto con la piel. Juan sintió un escalofrío helado recorrer su espina dorsal. Se acercó a la ventana con cautela, observando la calle cubierta por la capa uniforme de las formas geométricas brillantes. Parecía inofensiva, incluso hermosa en su extraña perfección. Pero la advertencia de Lucas resonaba con una fuerza siniestra. Tenemos que tener cuidado, dijo Juan, su voz ahora grave y apremiante. No sabemos qué es esto, ni qué puede hacer. Polsky finalmente rompió su silencio, su voz grave y pausada llena de una preocupación contenida. Tenemos que cerrar las ventanas y las puertas. Asegurarnos de que nada de eso entre. La lógica simple y pragmática de su sugerencia resonó con los demás. Era la única acción racional que podían tomar en medio de la creciente incertidumbre. Con movimientos rápidos y decididos, los cuatro amigos comenzaron a cerrar las ventanas de la sala, asegurándose de que las persianas estuvieran bien cerradas, bloqueando la extraña luz azulada y la silenciosa amenaza que se cernía sobre la ciudad. El calor de la estufa a leña ahora parecía un consuelo frágil contra el frío antinatural que se sentía filtrándose a través de las paredes de la vieja casona. Mientras cerraban la última ventana, sellando su refugio contra el mundo exterior, una sensación de aislamiento claustrofóbico se apoderó de la habitación. Estaban solos, sin noticias del exterior, rodeados por un fenómeno inexplicable y aterrador. La partida de truco había quedado olvidada, reemplazada por una nueva partida, una lucha silenciosa contra un enemigo invisible y desconocido que había llegado con la nieve silenciosa de una noche que nunca debió haber existido. El espectáculo silencioso de la nevada geométrica los mantenía paralizados junto a la ventana, sus mentes luchando por asimilar lo que sus ojos les mostraban. Aquellos no eran los copos suaves y efímeros que conocían de los inviernos pasados. Estas eran formas cristalinas, de aristas perfectas y superficies brillantes, que descendían con una cadencia pausada y antinatural, acumulándose sobre la ciudad como un sudario silencioso y letal. Juan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, un frío que no provenía de la temperatura exterior, sino de la profunda extrañeza del fenómeno. Era como si las leyes naturales hubieran sido suspendidas, reemplazadas por una lógica ajena y perturbadora. ¿Qué es eso? Logró articular Lucas, su voz apenas un susurro tembloroso, sus ojos oscuros llenos de una incredulidad aterrada. Favalli, con su rostro pálido iluminado por el espectral resplandor a su lado, negó con la cabeza lentamente,
su mente analítica aparentemente incapacitada para ofrecer una explicación racional. No lo sé, nunca he visto algo así. Polsky, habitualmente imperturbable, apretaba los labios con fuerza, su mirada fija en la calle cubierta por la creciente capa de formas geométricas. Había una tensión tensa en sus facciones, la marca de una preocupación profunda que trascendía su habitual estoicismo. Juan se separó de la ventana, sintiendo una urgencia repentina que lo impulsaba a la acción. Tenemos que encender la radio, dijo, su voz ahora firme, tratando de aferrarse a la lógica en medio del caos inexplicable. Quizás haya alguna noticia, alguna explicación. Sus amigos lo siguieron en silencio mientras se dirigían a la vieja radio de válvulas que descansaba sobre un aparador de madera en la sala de estar. Juan encendió el aparato y esperó unos segundos mientras las válvulas comenzaban a calentarse, emitiendo un suave zumbido que rompía el silencio antinatural de la casa. Giró el dial lentamente, pasando por las diferentes estaciones, buscando alguna voz humana que rompiera el ominoso silencio que se había apoderado de la ciudad. Solo encontró estática, un ruido blanco y sibilante que parecía burlarse de su búsqueda de respuestas. Nada, dijo Juan, su voz cargada de una creciente frustración. Ni una sola emisora. Favalli se acercó a la radio y probó el dial por su cuenta, con el mismo resultado desalentador. Es como si todas las transmisiones hubieran desaparecido. La ausencia de señales de radio solo intensificó la sensación de aislamiento y la creciente aprehensión. Si la ciudad entera estaba sumida en este silencio espectral, bajo esta extraña nevada, significaba que lo que estaba sucediendo era mucho más grande y aterrador de lo que podían imaginar. Fue Lucas quien hizo el descubrimiento escalofriante. Se había acercado nuevamente a la ventana, observando con una curiosidad morbosa la acumulación de las formas geométricas sobre el capó de un coche estacionado en la calle. Involuntariamente, su mano rozó el marco de la ventana, donde algunos de los extraños copos se habían depositado. Un grito ahogado escapó de sus labios. Retiró la mano bruscamente, su rostro contorsionado por el dolor. En el dorso de su mano, la piel se había enrojecido instantáneamente, levantándose en una roncha blanca y burbujeante. Quema, jadeó con acento agudo Lucas, sosteniendo su mano afectada con la otra, sus ojos llenos de terror. Esto quema. Juan y los demás se acercaron de inmediato, observando con horror la reacción de la piel de Lucas al contacto con la extraña nevada. La blancura inmaculada de las formas geométricas ocultaba una virulencia aterradora, una toxicidad silenciosa y letal. La comprensión los golpeó con la fuerza de un mazazo. No era una nevada normal. Era algo peligroso, algo que quemaba y dañaba al contacto. El silencio opresivo de la ciudad adquirió un nuevo significado, ya no solo la ausencia de sonido, sino el silencio de la muerte potencial que descendía del cielo. Tenemos que cerrar todo, dijo Juan con urgencia, su voz ahora llena de alarma. Rápido, no dejen que entre más. La urgencia en su voz movilizó a los demás. Con movimientos rápidos y coordinados, cerraron la ventana por la que Lucas había tocado los copos, asegurándose de que el cierre estuviera bien ajustado. Luego se apresuraron a revisar las demás ventanas y la puerta de la calle, sellando cualquier posible punto de entrada para la silenciosa y letal amenaza que caía del cielo. El calor de la estufa a leña ahora no solo era un consuelo contra el frío, sino también una promesa de refugio contra un enemigo invisible y corrosivo. Encerrados en la penumbra de la sala, los cuatro amigos se enfrentaban a una nueva realidad aterradora. Estaban aislados, sin comunicación con el exterior, y una nevada silenciosa y letal los mantenía prisioneros en su propia casa. La partida de truco había terminado abruptamente, reemplazada por una lucha desesperada por la supervivencia ante un enemigo desconocido y mortal. Las primeras horas de encierro se vivieron en una tensa calma, interrumpidas solo por los ocasionales quejidos de dolor de Lucas mientras Favalli improvisaba una venda para su mano quemada con un trozo de tela limpia. La piel alrededor de la ampolla se había enrojecido e inflamado, irradiando un calor punzante que preocupaba a todos. Juan se asomaba con cautela por las rendijas de las persianas, observando el avance silencioso de la nevada. La capa blanca y brillante cubría ahora la calle por completo, envolviendo los coches estacionados como fantasmas inertes y transformando los árboles desnudos en esculturas cristalinas de una belleza helada y mortal. La luz azulada persistía, aunque su intensidad parecía fluctuar levemente,
como si la fuente de su extraña luminiscencia fuera inestable. La ausencia de cualquier señal de vida exterior era cada vez más inquietante. No se veían luces en las casas vecinas, ni se escuchaba el menor ruido que indicara la presencia de otros seres humanos. Era como si la ciudad entera se hubiera sumido en un sueño profundo y antinatural, o peor aún, hubiera sucumbido silenciosamente a la amenaza que descendía del cielo. La radio seguía muda, un aparato inútil en su búsqueda desesperada de información. La falta de comunicación con el exterior los aislaba aún más, dejándolos a merced de sus propias conjeturas y temores. ¿Estaban solos? ¿Era Buenos Aires la única ciudad afectada? ¿Qué estaba causando esta extraña y letal nevada? Las preguntas se arremolinaban en sus mentes, sin encontrar respuestas en el silencio opresivo que los rodeaba. Favalli, a pesar de su preocupación por Lucas, intentaba mantener la calma y la racionalidad. Sugirió que revisaran las provisiones de la casa, haciendo un inventario de la comida, el agua y cualquier otro elemento que pudiera ser útil en caso de un aislamiento prolongado. Descubrieron una cantidad modesta de alimentos enlatados, algo de pan duro y una garrafa de agua. No era mucho, pero era mejor que nada. Polsky, con su pragmatismo habitual, se dedicó a reforzar las puertas y ventanas, utilizando tablones de madera y cualquier objeto pesado que encontrara a mano. Su silencio constante era más elocuente que cualquier palabra, reflejando la gravedad de la situación que todos sentían. Juan, mientras tanto, no podía dejar de pensar en el mundo exterior. En su esposa, Elena, que esa noche se encontraba en casa de su madre. ¿Estaría a salvo? ¿Habría sido alcanzada por la extraña nevada? La incertidumbre lo corroía por dentro, alimentando una creciente sensación de angustia. Necesitaba saber si ella estaba bien, pero la impenetrable barrera de la nieve letal y la ausencia de comunicación lo mantenían prisionero en la ignorancia. La noche profunda terminó por envolver la ciudad silenciosa, pero la extraña luz azulada persistía, iluminando la nevada continua con un brillo fantasmal. El frío dentro de la casa se intensificaba gradualmente, a pesar del calor de la estufa, como si la propia atmósfera estuviera impregnada de la gélida amenaza exterior. El sueño se convirtió en un lujo inalcanzable. La tensión y el miedo los mantenían despiertos, sus sentidos agudizados ante cualquier ruido o cambio en el ambiente. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento contra las persianas cerradas, los sobresaltaba, alimentando su creciente paranoia. En la oscuridad de la noche espectral, rodeados por una amenaza silenciosa y letal, Juan y sus amigos se enfrentaban a una verdad aterradora. Su mundo familiar había sido bruscamente interrumpido por un evento inexplicable, y su supervivencia dependía ahora de su capacidad para comprender y enfrentar un enemigo que parecía desafiar todas las leyes de la naturaleza. La partida de truco de la noche anterior se había convertido en un recuerdo lejano y trivial, eclipsado por la sombría realidad de su nuevo y aterrador presente. La llegada del amanecer trajo consigo una persistencia sombría de la extraña nevada y la espectral luz azulada. Asomándose con cautela a través de las rendijas de las persianas, Juan y sus amigos observaron un paisaje transformado en una extensión irreal y silenciosa de blanco brillante. La capa de las formas geométricas era ahora más gruesa, cubriendo coches, calles y edificios con una uniformidad inquietante. La mano quemada de Lucas pulsaba con un dolor constante, recordándoles la naturaleza corrosiva de la nevada. Favalli había aplicado una pasta improvisada hecha con bicarbonato de sodio que encontraron en la cocina, pero el alivio era mínimo. La preocupación por la posibilidad de una infección comenzaba a crecer. La falta de noticias del exterior seguía siendo un peso aplastante. Intentaron encender la televisión, con la esperanza de encontrar alguna señal, pero la pantalla permaneció oscura y muda, reflejando sus propios rostros pálidos y preocupados. El silencio electrónico era tan ominoso como el silencio que envolvía la ciudad. Tenemos que saber qué está pasando, dijo Juan, su voz cargada de una frustración creciente. No podemos quedarnos aquí encerrados sin hacer nada. La necesidad de información era imperiosa. La incertidumbre era un enemigo tan paralizante como la propia nevada. Decidieron que alguien debía intentar salir, aunque el solo pensamiento de exponerse a la nieve letal les helaba la sangre. Polsky, con su pragmatismo habitual, sugirió que construyeran algún tipo de protección improvisada. Utilizando manteles de goma, trozos de plástico y guantes de cocina,
intentaron crear una especie de traje que pudiera ofrecer una barrera contra el contacto directo con la nieve. El resultado era torpe y poco convincente, pero era lo único que tenían. La discusión sobre quién saldría fue breve pero tensa. Juan se ofreció de inmediato, impulsado por la necesidad de saber si Elena estaba a salvo. Lucas, a pesar de su mano herida, también se ofreció, sintiendo la urgencia de contribuir. Finalmente, decidieron que Juan sería el primero en intentarlo, siendo el dueño de la casa y quien mejor conocía los alrededores. Con el precario traje improvisado cubriéndolo torpemente, Juan se preparó para salir. Favalli y Polsky lo ayudaron a sellar los bordes del traje con cinta adhesiva, tratando de minimizar cualquier posible contacto con la nieve letal. Lucas lo observaba con una mezcla de miedo y admiración. La puerta principal se abrió con un crujido silencioso, revelando un umbral de luz blanca y brillante. El aire que entró era gélido y seco, con un ligero olor metálico que Juan había notado la noche anterior. Con una profunda inhalación, Juan salió a la calle. La sensación fue inmediata. Un frío penetrante que se filtraba a través de su improvisada protección y la desoladora quietud de un mundo sumido en un silencio espectral. Bajo sus pies, la capa de las formas geométricas crujía ligeramente. Avanzó con cautela, observando a su alrededor. La calle estaba desierta, los coches cubiertos de blanco, las casas silenciosas como tumbas. La extraña luz azulada lo envolvía todo, creando sombras duras y alargadas. Dio unos pasos más, alejándose de la seguridad de su hogar, adentrándose en el misterioso y letal paisaje nevado. Su objetivo era claro: llegar a la casa de la madre de Elena, a unas pocas cuadras de distancia, y descubrir si ella estaba a salvo. Pero cada paso en la silenciosa calle cubierta de nieve se sentía como una incursión peligrosa en un mundo desconocido, un mundo donde una nevada silenciosa podía ser mortal y donde la ausencia de vida era el presagio más aterrador de todos. Con el precario envoltorio de bolsas de nylon y trozos de plástico atados con torpeza cubriéndolo, Juan sintió el frío punzante filtrándose casi de inmediato. Sabía que esta protección improvisada era una medida desesperada, una barrera endeble contra una amenaza desconocida pero letalmente demostrada. La puerta principal se abrió con un crujido silencioso, revelando el umbral bañado por la persistente luz blanca azulada que iluminaba la calle cubierta por la ominosa nevada geométrica. Respirando profundamente, Juan se aventuró al exterior. El silencio era aún más opresivo desde la calle, una ausencia total de sonido que parecía amplificar el leve crujido de las formas cristalinas bajo sus pies envueltos en plástico. La luz espectral proyectaba sombras fantasmales de los objetos cubiertos de blanco, creando una atmósfera irreal y desoladora. Su primer objetivo no era dirigirse directamente a la casa de Elena. La urgencia inmediata era comprender la naturaleza de esta catástrofe silenciosa. Caminó con cautela unos pocos metros, observando el entorno cercano a su casa. Sobre el asfalto cubierto de nieve brillante, notó pequeños cuerpos inertes. Pájaros, congelados en posturas antinaturales, sus plumas cubiertas por una capa de los extraños cristales. Una escalofriante confirmación de la letalidad de la nevada. Se acercó a un coche estacionado, completamente cubierto por el manto blanco y geométrico. Con un palo que había tomado de la entrada de su casa, apartó cuidadosamente una porción de la nieve del capó. Debajo, la pintura del coche parecía corroída, como si hubiera sido atacada por un ácido potente. El contacto con aquella extraña nevada no solo quemaba la piel, sino que también dañaba los materiales inanimados. La magnitud de la amenaza comenzó a hacerse terriblemente clara. No era solo un fenómeno local. La ciudad entera parecía estar bajo el mismo ataque silencioso y corrosivo. La ausencia de vida, el silencio espectral, la confirmación de la letalidad al contacto, todo apuntaba a una catástrofe de proporciones desconocidas. La preocupación por Elena, aunque latente desde el principio, se intensificó ante esta sombría constatación. Si la nevada era tan peligrosa, ¿cómo estaría ella, en casa de su madre, quizás sin la misma protección improvisada que él había logrado? La necesidad de saber si estaba a salvo se convirtió en un imperativo urgente, superando su cautela inicial. Con una determinación tensa grabada en su rostro, Juan ajustó su precario envoltorio de plástico y comenzó a caminar por la calle cubierta de nieve brillante. Su destino, la casa de su suegra, a unas pocas cuadras de distancia,
Un viaje peligroso a través de un paisaje silencioso y letal, bajo la ominosa luz espectral de una nevada que había transformado su mundo en una pesadilla helada y desconocida. Cada paso era una incertidumbre, cada silencio una amenaza potencial. La partida por la supervivencia había comenzado, y la búsqueda de Elena era ahora su primer y más apremiante objetivo en este nuevo y aterrador mundo. Avanzar por la calle cubierta por la nevada geométrica era una experiencia surrealista y aterradora. El silencio era casi palpable, una pesada cortina que amortiguaba cualquier sonido, haciendo que el leve crujido de los cristales bajo sus improvisadas protecciones pareciera ensordecedor. La luz blanca azulada, aunque constante, parecía palpitar ligeramente, creando sombras danzantes que jugaban con su percepción, haciendo que cada objeto cubierto de nieve adquiriera formas fantasmagóricas y amenazantes. Juan caminaba con cautela, observando cada detalle del paisaje transformado. Los coches estacionados a lo largo de la calle eran bultos blancos y brillantes, sus contornos apenas distinguibles bajo la gruesa capa de los extraños cristales. Los árboles desnudos de invierno parecían esqueletos de cristal, sus ramas cubiertas de una escarcha geométrica que brillaba con una frialdad irreal. Las casas, silenciosas y oscuras tras sus ventanas cubiertas, parecían abandonadas, como si sus habitantes hubieran desaparecido sin dejar rastro. A medida que se alejaba de su casa, la desolación se intensificaba. No había señales de vida, ni una huella en la nieve, ni un ruido que rompiera el silencio espectral. La sensación de ser el único ser vivo en una ciudad congelada y mortal comenzaba a oprimir su ánimo. En una esquina, vio el cuerpo de un perro, cubierto casi por completo por la nevada. Al igual que los pájaros que había visto cerca de su casa, yacía inmóvil en una postura antinatural, un testimonio silencioso de la letalidad indiscriminada de la nieve. La visión le revolvió el estómago, intensificando su preocupación por Elena y por cualquier otra persona que pudiera haber quedado atrapada a la intemperie. La calle comenzaba a ascender ligeramente, dificultando un poco su torpe avance con las bolsas de plástico atadas a sus extremidades. El frío se intensificaba, filtrándose a través de su improvisada protección, haciéndole temblar ligeramente. Sabía que no podía permitirse detenerse por mucho tiempo. La necesidad de encontrar a Elena y de comprender la magnitud de la catástrofe lo impulsaba a seguir adelante. Llegó a una avenida más amplia, donde la capa de nevada era aún más gruesa. Aquí, la luz azulada parecía más intensa, casi cegadora. A lo lejos, vislumbró la silueta de un colectivo abandonado en medio de la calle, cubierto por completo de blanco brillante. No había señales de pasajeros ni de conductor. El silencio era aún más profundo en esta arteria principal ahora desierta. Mientras cruzaba la avenida con cautela, sus ojos captaron algo inusual en la fachada de un edificio cercano. Una mancha oscura en la blancura uniforme de la nieve. Se acercó con curiosidad, con el corazón latiéndole con fuerza. Era una marca irregular, como si algo se hubiera derretido o corroído la capa de nieve. Y debajo, la pintura de la pared también presentaba signos de daño. Este nuevo descubrimiento confirmó aún más la naturaleza corrosiva de la nevada. No solo era letal al contacto con la piel, sino que también atacaba los materiales inanimados. La pregunta de qué era esta extraña sustancia que caía del cielo se volvió aún más apremiante. Continuó su camino, doblando por una calle lateral que lo acercaría a la casa de su suegra. A medida que avanzaba, comenzó a notar otros rastros de la catástrofe silenciosa. Objetos abandonados en la calle, como un paraguas a medio abrir cubierto de nieve o un periódico arrugado y helado. Pequeños indicios de una vida cotidiana interrumpida bruscamente por un evento inexplicable y aterrador. Finalmente, a lo lejos, divisó la familiar fachada de la casa de la madre de Elena. Su corazón latió con una mezcla de esperanza y temor. La casa parecía silenciosa y cubierta de nieve como todas las demás. No había humo saliendo de la chimenea, ni señales de movimiento en el interior. Con renovada urgencia, Juan aceleró su torpe paso, ansioso por llegar y descubrir si Elena estaba a salvo. Cada metro que lo acercaba a su destino aumentaba su ansiedad. ¿La encontraría allí? ¿Estaría bien? La respuesta a esas preguntas pendía de un hilo mientras se adentraba en el silencio espectral de la calle cubierta de nieve letal. Avanzar por la calle cubierta por la nevada geométrica era una experiencia opresiva. El silencio,
la luz blanca azulada que lo envolvía todo, y la sensación de estar completamente solo en una ciudad congelada creaban una atmósfera de irrealidad amenazante. Juan se movía con la torpeza impuesta por su improvisada protección de bolsas de nylon, sintiendo el frío penetrante que se filtraba a través del plástico. Su objetivo, la casa de la madre de Elena, se alzaba silenciosa al final de la calle. A medida que se acercaba, la familiar fachada parecía extrañamente distante, cubierta por el mismo manto blanco y brillante que envolvía toda la ciudad. No había señales de vida, ni el más mínimo indicio de actividad en el interior. Con el corazón latiéndole con fuerza, Juan llegó al jardín delantero, también cubierto por la silenciosa y letal nevada. Caminó con cuidado por el sendero cubierto de cristales geométricos, sus ojos escrutando las ventanas oscuras de la casa. No veía movimiento alguno. Llamó a la puerta, golpeando suavemente con la mano envuelta en plástico. El sonido resonó débilmente en el silencio espectral. Esperó unos segundos, conteniendo la respiración, pero no hubo respuesta. Volvió a llamar, esta vez con más fuerza. El mismo silencio sepulcral fue su única respuesta. La angustia comenzó a apretarle el pecho. ¿Y si Elena y su madre habían quedado atrapadas por la nevada? ¿Y si habían intentado salir sin protección? La imagen de la mano quemada de Lucas le vino a la mente con una claridad aterradora. Probó la manija de la puerta. Estaba cerrada. Rodeó la casa lentamente, observando cada ventana. Todas estaban cerradas y cubiertas por una fina capa de los extraños cristales. No se veía ninguna luz en el interior. En la ventana del salón, que daba al jardín trasero, notó algo inusual. Una pequeña mancha oscura en la blancura uniforme de la nieve que cubría el cristal. Se acercó con cautela y limpió un poco la nieve con su mano envuelta en plástico. Debajo, pudo ver el interior de la habitación. Estaba desordenada, con muebles volcados y objetos esparcidos por el suelo. Y en medio del caos, distinguió una figura inmóvil. El terror heló la sangre de Juan. Limpió más nieve de la ventana, tratando de ver con claridad. La figura yacía boca abajo, cubierta parcialmente por la nieve que se había filtrado por una ventana rota. Por la forma del cuerpo y el color de la ropa, Juan reconoció a su suegra. Un grito silencioso se ahogó en su garganta. Elena, ¿dónde estaba Elena? Con desesperación, intentó abrir la ventana, pero estaba atascada. Rodeó la casa nuevamente, buscando otra entrada. Encontró la puerta trasera cerrada con llave. Forzó la cerradura con una llave que llevaba consigo, sintiendo un escalofrío de temor recorrer su cuerpo. Al abrir la puerta, el frío intenso y el silencio espectral lo recibieron. El interior de la casa estaba oscuro y desordenado, similar a lo que había visto en el salón. Y allí, en el suelo, cerca del cuerpo inmóvil de su madre, yacía Elena. También inmóvil, cubierta por una fina capa de la extraña nevada que se había filtrado por la ventana rota. Juan se arrodilló junto a ella con el corazón destrozado. La llamó por su nombre, su voz apenas un susurro en el silencio mortal de la casa. No hubo respuesta. Con manos temblorosas, limpió la nieve de su rostro. Su piel estaba fría y pálida. El terror y la desesperación lo invadieron. La silenciosa nevada no solo había cubierto la ciudad, sino que también le había arrebatado a su esposa y a su suegra. Estaba solo en un mundo transformado en una tumba helada y silenciosa. La visión de Elena inmóvil, cubierta por la mortífera nevada, lo paralizó por un instante. El silencio de la casa de su suegra era un eco del silencio espectral que envolvía la ciudad, pero ahora cargado con el peso insoportable de la pérdida personal. La partida de truco, la extraña nevada, el encierro en su casa, todo había conducido a este momento de devastadora certeza. Un grito silencioso se retorció en su garganta. Se inclinó sobre Elena, su aliento empañándose levemente en el aire frío de la habitación. Con manos temblorosas, buscó un pulso en su muñeca, una señal tenue de vida que se resistía a aparecer. La piel de Elena estaba gélida, sin el calor familiar que tanto amaba. La verdad era ineludible. La silenciosa nevada, con su belleza irreal y su letalidad corrosiva, le había arrebatado a su esposa. Junto a ella, su suegra yacía inerte, víctima también de este ataque silencioso e inexplicable. Un vacío helado comenzó a extenderse desde su pecho, engullendo el miedo inicial y la confusión, reemplazándolos con una angustia profunda y desgarradora. Estaba solo.
completamente solo en un mundo que se había vuelto extraño y mortal. Pero incluso en medio de su dolor, una chispa de la tenacidad que lo caracterizaba comenzó a encenderse. No podía quedarse allí, paralizado por la desesperación. Tenía amigos que lo esperaban en su casa, amigos que también estaban luchando por comprender y sobrevivir a esta catástrofe. Tenía que volver con ellos, compartir lo que había descubierto, y juntos, quizás, encontrar una manera de enfrentar esta nueva y aterradora realidad. Con un último vistazo al rostro pálido e inerte de Elena, Juan se levantó con una determinación sombría. Su corazón estaba pesado, pero su voluntad se había endurecido. Tenía que volver. Salió de la casa de su suegra, enfrentándose de nuevo al paisaje silencioso y letal de la ciudad cubierta de nieve. La luz blanca azulada parecía ahora más opresiva, iluminando un mundo donde la belleza era sinónimo de muerte. El camino de vuelta a su casa se sintió más largo y arduo. El frío se había intensificado, penetrando su improvisada protección. La fatiga comenzaba a hacerme ya en su cuerpo. Pero la imagen de Elena y su suegra yacentes en la casa silenciosa lo impulsaba a seguir adelante. Al llegar a su calle, notó algo diferente. Una figura envuelta en un precario envoltorio similar al suyo se movía con cautela cerca de su casa. A medida que se acercaba, reconoció a Lucas. Lucas lo vio y corrió hacia él torpemente, con alivio grabado en su rostro juvenil. Juan, ¿estás bien? Estábamos muy preocupados. Elena no está, logró decir Juan, su voz apenas un susurro ronco, cargado de dolor. El rostro de Lucas se ensombreció al instante, comprendiendo la tragedia en las palabras de su amigo. Juntos, con la pesada carga de la noticia, entraron de nuevo en la seguridad relativa de la casa. Favalli y Polsky los esperaban con ansiedad. Al ver el rostro devastado de Juan, comprendieron que sus temores se habían hecho realidad. Juan relató en voz baja y entrecortada lo que había encontrado en la casa de su suegra, la confirmación de la letalidad de la nevada y la terrible pérdida de Elena. Un silencio sombrío se apoderó de la habitación, un silencio que reflejaba la magnitud de la tragedia que los había golpeado. Pero en medio del dolor, la necesidad de sobrevivir persistía. Tenían que entender qué era esta nevada, de dónde venía y cómo podían protegerse. El viaje de Juan, aunque marcado por la pérdida, había confirmado la terrible verdad. No era una nevada normal, y su mundo había cambiado para siempre. La partida por la supervivencia apenas había comenzado. El silencio que siguió al relato de Juan era denso, cargado de la comprensión compartida de la tragedia y la creciente incertidumbre sobre el futuro. La pérdida de Elena era un golpe palpable, un recordatorio brutal de la amenaza invisible que los mantenía prisioneros. Favalli fue el primero en romper el silencio, su voz grave y reflexiva. Entonces, es letal al contacto. Y parece afectar a todo ser vivo, al menos a los animales que has visto. Juan asintió lentamente, su mirada perdida en la nada. Y corroe los materiales. La pintura del coche. Polsky, con su pragmatismo característico, se acercó a la ventana, espiando a través de una rendija de la persiana. Sigue nevando. La capa es cada vez más gruesa. Lucas, con el rostro aún sombrío por la noticia, preguntó con voz temblorosa, ¿y ahora qué hacemos, Juan? ¿Nos quedamos aquí encerrados hasta que esto termine? La pregunta flotó en el aire, sin una respuesta fácil. El encierro ofrecía una protección limitada, pero no era una solución a largo plazo. Las provisiones eran escasas, y la incertidumbre sobre la duración de la nevada era aterradora. Juan levantó la mirada, su rostro marcado por el dolor pero también por una determinación incipiente. No lo sé, Lucas. Pero no podemos rendirnos. Tenemos que entender qué está pasando. Favalli asintió. La radio no funciona, la televisión tampoco. Estamos completamente aislados. Quizás otros también se han protegido, sugirió Lucas, aferrándose a una pequeña esperanza. Quizás no toda la ciudad. La imagen de la casa de su suegra, silenciosa y mortal, contradijo sus palabras. La sensación de que Buenos Aires entera estaba bajo el mismo ataque silencioso era cada vez más fuerte. Polsky se apartó de la ventana. Necesitamos más información, y necesitamos una forma de movernos seguros si esto continúa. La idea de salir de nuevo, de enfrentarse a la nevada letal, era aterradora. Pero la necesidad de saber, de encontrar a otros sobrevivientes si lo sabía, se volvía cada vez más apremiante.
Tendríamos que mejorar nuestra protección, dijo Juan, mirando su torpe envoltorio de plástico. Esto no durará mucho. Favalli se rascó la barba incipiente, su mente trabajando a toda velocidad. Podríamos intentar usar materiales más resistentes. Algo que no se corroa tan fácilmente. ¿Impermeables? ¿Goma? La búsqueda de una protección más efectiva se convirtió en la prioridad inmediata. Revisaron la casa, buscando cualquier objeto que pudiera ofrecer una barrera más sólida contra la nieve letal. Encontraron algunos impermeables viejos, guantes de goma y botas de agua. No era mucho, pero era un comienzo. Mientras examinaban los precarios recursos, la conversación volvió una y otra vez a la naturaleza de la amenaza. ¿Qué era esa nieve? ¿De dónde venía? ¿Era un ataque? ¿Un fenómeno natural desconocido? Las preguntas seguían sin respuesta, alimentando una creciente sensación de vulnerabilidad. ¿Vieron algo más cuando salieron, Juan? Preguntó Favalli, buscando cualquier detalle que pudiera ofrecer una pista. ¿Algo en el cielo, alguna máquina, algo inusual aparte de la nieve? Juan negó con la cabeza. Nada, solo la luz azulada y la nieve cayendo en silencio. Era como si viniera de todas partes. La imagen de la ciudad bajo esa luz espectral, cubierta por la silenciosa y letal nevada, se grabó en sus mentes. Era un enemigo invisible y omnipresente, que había llegado sin previo aviso y había transformado su mundo en una pesadilla helada. La necesidad de actuar, de encontrar respuestas y de protegerse se convirtió en un imperativo. El encierro no era una solución. Tenían que enfrentar la amenaza, aunque no tuvieran idea de qué era o cómo combatirla. La partida por la supervivencia había entrado en su siguiente y más desafiante etapa. La urgencia de obtener información y de encontrar una forma de moverse con mayor seguridad impulsó la conversación del grupo. Sabían que permanecer aislados en la casa, con sus escasas provisiones, era una sentencia de muerte lenta. Tenían que arriesgarse, aventurarse en la ciudad cubierta de nieve letal para comprender la magnitud de la catástrofe y, si era posible, encontrar a otros sobrevivientes o una forma de detener la nevada. La prioridad inmediata era mejorar su protección contra el contacto con la nieve. Favalli, con su mente analítica, comenzó a examinar los impermeables y los guantes de goma que habían encontrado. No son perfectos, observó, pero ofrecen una barrera mejor que el plástico. Tendríamos que cubrir cada centímetro de piel expuesta. Polsky, siempre práctico, sugirió reforzar los impermeables con capas adicionales de tela gruesa que encontraron en el altillo, cosiéndolas con hilo resistente para crear una protección más robusta. Lucas, a pesar del dolor en su mano, se ofreció a ayudar en la tarea, su rostro juvenil mostrando una determinación sombría. Mientras trabajaban en la confección de los trajes improvisados, la discusión sobre la naturaleza de la amenaza continuaba. Favalli especuló sobre la posibilidad de que fuera algún tipo de arma biológica o química, liberada en la atmósfera. La ausencia de explosiones o cualquier otro signo de ataque convencional lo desconcertaba. La forma silenciosa e insidiosa en que la nevada había llegado era particularmente inquietante. Juan, recordando la corrosión que había visto en el coche y la muerte de los animales, se inclinaba por una sustancia química altamente corrosiva. La luz azulada seguía siendo un misterio, sin una explicación lógica aparente. La noche cayó de nuevo sobre la ciudad cubierta de nieve, pero esta vez no la pasaron en una espera tensa e inactiva. La urgencia de prepararse para una nueva salida los mantuvo ocupados. Reforzaron sus trajes improvisados con todo el material que encontraron, creando envoltorios torpes pero que ofrecían una mayor sensación de seguridad. Al amanecer del día siguiente, decidieron que Juan y Polsky serían los primeros en realizar una nueva exploración. Polsky, con su fuerza física y su naturaleza reservada pero confiable, sería un compañero valioso en caso de peligro. Se enfundaron en sus trajes reforzados, sintiéndose pesados e incómodos, pero conscientes de que era su única protección contra la muerte silenciosa que los rodeaba. Antes de salir, Favalli les entregó una bolsa con algunas herramientas básicas y una cuerda resistente. Tengan cuidado, les advirtió, su rostro mostrando una preocupación genuina. Lucas asintió en silencio, su mirada reflejando la ansiedad que todos sentían. Juan y Polsky abrieron la puerta y se enfrentaron de nuevo al paisaje blanco y espectral. La nevada había disminuido ligeramente, pero la capa sobre la ciudad era aún más gruesa.
La luz azulada persistía, iluminando un mundo silencioso y desolado. Su plan era explorar las manzanas circundantes, buscando señales de otros sobrevivientes o cualquier indicio de lo que había causado la nevada. Caminaron con cautela por las calles cubiertas de nieve, sus movimientos lentos y torpes debido a sus improvisados trajes. El silencio era tan profundo que podían escuchar el crujido de los cristales bajo sus pies y su propia respiración agitada. A medida que avanzaban, comenzaron a ver más cuerpos inertes, tanto de personas como de animales, todos cubiertos por la misma capa de nieve brillante. Cada uno era un testimonio silencioso de la letalidad de la amenaza. La desolación era abrumadora. Parecía que la ciudad entera había sucumbido al ataque silencioso. En una calle lateral, divisaron algo inusual. Una figura envuelta en un material oscuro y brillante se movía con una agilidad sorprendente sobre la nieve. No se movía con la torpeza de sus propios trajes improvisados. Era algo diferente, algo desconocido. Juan y Polsky se detuvieron en seco, observando a la extraña figura con una mezcla de curiosidad y aprehensión. ¿Era otro sobreviviente? ¿O algo más? La respuesta a esa pregunta podría ser crucial para su propia supervivencia. La extraña figura se movía con una desenvoltura inquietante sobre la nieve, deslizándose casi sin esfuerzo sobre la capa de cristales geométricos. Su vestimenta, de un material oscuro y brillante que parecía repeler la nieve, contrastaba fuertemente con sus propios y torpes envoltorios improvisados. No podían distinguir rasgos faciales ni otros detalles, pero su agilidad y la naturaleza de su vestimenta sugerían que no era un sobreviviente común. Juan y Polsky se quedaron inmóviles, observando en silencio mientras la figura se acercaba. Había algo en su movimiento, una cualidad ligeramente antinatural, que generaba una sensación de cautela instintiva. No parecía notar su presencia, o al menos no mostraba ninguna reacción ante ellos. A medida que la figura se acercaba, pudieron apreciar mejor su forma. Era humanoide, de una estatura similar a la de una persona, pero sus movimientos eran demasiado fluidos, casi robóticos. Su vestimenta oscura y brillante parecía una especie de escafandra ajustada al cuerpo, sin costuras visibles ni aberturas aparentes. Su cabeza estaba cubierta por un casco que ocultaba por completo su rostro. La incertidumbre crecía con cada paso silencioso de la figura sobre la nieve. ¿Era un sobreviviente con un equipo mucho más avanzado? ¿O era algo más, algo relacionado con la misteriosa nevada? De repente, la figura se detuvo. Giró su cabeza cubierta por el casco, como si finalmente hubiera notado su presencia. Aunque no podían ver sus ojos, sintieron una intensa sensación de ser observados. Un silencio aún más profundo cayó sobre la calle cubierta de nieve. Juan y Polsky se mantuvieron inmóviles, tensos, sin saber cómo reaccionar ante este encuentro inesperado. La extraña figura permaneció en silencio durante unos segundos que parecieron una eternidad, y luego, con un movimiento rápido y sorprendente, levantó un brazo. En su mano, Juan y Polsky pudieron ver un objeto pequeño y brillante, que apuntaba directamente hacia ellos. Antes de que pudieran comprender de qué se trataba, un rayo de luz intensa y blanca surgió del objeto, impactando directamente en el pecho de Polsky. Polsky se tambaleó hacia atrás, un grito ahogado escapó de sus labios, y cayó inerte sobre la nieve brillante. El impacto había sido fulminante. El terror heló la sangre de Juan. No era un sobreviviente, era algo peligroso, algo capaz de matar con un rayo de energía. Sin dudarlo, Juan se giró y comenzó a correr torpemente, con el sonido del silencio espectral ahora roto por el eco del grito de Polsky y sus propias pisadas agitadas sobre la nieve. La figura oscura no lo persiguió de inmediato. Se quedó inmóvil junto al cuerpo de Polsky durante unos segundos, como examinándolo, y luego comenzó a moverse con su inquietante agilidad en dirección opuesta, deslizándose silenciosamente sobre la nieve y desapareciendo en la distancia bajo la persistente luz blanca azulada. Juan corrió con todas sus fuerzas, su torpe traje improvisado dificultando sus movimientos, el miedo y la desesperación gelándole el corazón. Habían encontrado algo más en la ciudad silenciosa, algo letal y desconocido, y Polsky había pagado el precio con su vida. La partida por la supervivencia se había vuelto aún más peligrosa y desesperada. Tenía que volver con Lucas y Favalli, contarles lo que había visto, advertirles del nuevo peligro que acechaba en la ciudad cubierta de nieve.
La carrera torpe de Juan de vuelta a la casa se sintió como una eternidad. El peso del terror y la pérdida de Polski se sumaban a la incomodidad de su improvisado traje y al frío penetrante. Cada resbalón sobre la nieve brillante, cada jadeo de su respiración agitada, le recordaba la fragilidad de su situación y el peligro que acechaba en la ciudad silenciosa. Finalmente, divisó la familiar fachada de su casa. La ansiedad por contarles a Lucas y Favalli lo que había visto lo impulsó a acelerar su paso, tropezando varias veces en su apresuramiento. Llegó a la puerta y la abrió de golpe, irrumpiendo en la relativa seguridad del interior. Lucas y Favalli lo recibieron con alivio en sus rostros, que se transformó rápidamente en preocupación al ver su expresión de terror y su jadeo entrecortado. ¿Qué pasó, Juan? ¿Qué encontraste?, preguntó Favalli con urgencia. Juan tardó unos segundos en recuperar el aliento, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Polski está muerto, logró decir, su voz quebrándose por la emoción. El silencio en la habitación se volvió aún más pesado que el que envolvía la ciudad. Lucas y Favalli intercambiaron miradas de horror e incredulidad. Juan relató rápidamente el encuentro con la extraña figura vestida de oscuro, el rayo de luz blanca y la muerte instantánea de Polski. Sus palabras resonaron en la pequeña sala, llenando el espacio con una nueva capa de terror. La nevada letal ya era una amenaza suficiente, pero ahora sabían que no estaban solos en la ciudad, y que al menos una de las otras presencias era capaz de matar sin dudarlo. ¿Qué era esa cosa?, preguntó Lucas, su rostro juvenil pálido y lleno de miedo. Juan negó con la cabeza, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. No lo sé, nunca vi nada igual, se movía de forma extraña y esa arma. Favalli se llevó una mano a la boca, su rostro pensativo y preocupado. Una especie de arma de energía. Algo muy avanzado. La comprensión de que se enfrentaban a una amenaza tecnológica desconocida, además de la propia nevada, los dejó aún más desorientados y vulnerables. Su lucha por la supervivencia acababa de dar un giro aún más sombrío. Tenemos que tener mucho cuidado, dijo Juan, su voz ahora grave y apremiante. No estamos solos ahí fuera. Y esa cosa es peligrosa. La muerte de Polski había sido un golpe terrible, pero también una advertencia clara. Su improvisada incursión en la ciudad silenciosa había revelado que la amenaza era mucho mayor y más compleja de lo que habían imaginado. La partida por la supervivencia se había convertido en una lucha contra un enemigo invisible, letal y tecnológicamente superior, en un mundo transformado por una nevada silenciosa y espectral. La necesidad de comprender, de encontrar respuestas y de idear una forma de protegerse se volvió aún más urgente. El impacto de la muerte de Polski se sintió profundamente en el pequeño grupo. La pérdida de su estoica presencia y su pragmático ingenio dejaba un vacío tangible en su precario refugio. El miedo, antes centrado en la amenaza silenciosa de la nevada, ahora se expandía para incluir la presencia de un enemigo desconocido y letal que acechaba en la ciudad espectral. Lucas, visiblemente afectado, se movía con nerviosismo por la habitación, su mano quemada ahora vendada pero aún dolorosa. La bravuconería juvenil había desaparecido por completo, reemplazada por una palidez preocupada y una mirada constantemente dirigida hacia las ventanas cerradas. Favalli, aunque intentaba mantener la compostura, se ajustaba las gafas con más frecuencia de lo habitual, su rostro mostrando la intensidad de su pensamiento. La aparición de una tecnología tan avanzada en medio de lo que parecía una catástrofe repentina planteaba interrogantes aún más profundos sobre la naturaleza de lo que estaban enfrentando. ¿Por qué no nos atacó a ti también, Juan?, preguntó Favalli, su voz cargada de incertidumbre. ¿Por qué solo a Polski? Juan negó con la cabeza, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. No lo sé, quizás no me vio venir. O quizás Polski hizo algo. Recordó el momento del ataque, la rapidez con la que había ocurrido, la aparente indiferencia de la figura oscura hacia él después de abatir a Polski. La posibilidad de que hubiera más de esas figuras acechando en la ciudad era aterradora. Su agilidad y su letal armamento los convertían en una amenaza formidable, especialmente para ellos con su torpe protección improvisada. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos, dijo Juan, su voz ahora grave y apremiante. No podemos salir sin un plan. Y necesitamos una forma de defendernos si nos encontramos con otra de esas cosas.
La búsqueda de una forma de defensa se convirtió en una nueva prioridad. Revisaron la casa en busca de cualquier objeto que pudiera servir como arma. El atizador de chimenea que Polsky había empuñado parecía ahora lamentablemente inadecuado contra la tecnología del enemigo. Encontraron algunos cuchillos de cocina, un martillo y una llave inglesa. Eran armas rudimentarias, pero eran todo lo que tenían. Mientras deliberaban sobre sus próximos movimientos, la radio, que había permanecido muda durante todo el tiempo, emitió un repentino estallido de estática, seguido de un débil y entrecortado murmullo de voz. Los tres hombres se quedaron inmóviles, sus corazones latiendo con fuerza ante la inesperada señal de vida. Juan se acercó rápidamente a la radio y ajustó el dial con manos temblorosas. La voz se hizo un poco más clara, aunque seguía distorsionada y apenas audible. Era la voz de un hombre, hablando con urgencia y desesperación. Aquí, nadie responde, la nieve, quema, ayúdenos. La señal se interrumpió bruscamente, volviendo al silencio estático. Pero esas pocas palabras, aunque fragmentarias, habían confirmado sus peores temores. No estaban solos, otros estaban sufriendo los efectos de la nevada letal y buscaban ayuda desesperadamente. La breve transmisión de radio añadió una nueva dimensión a su situación. Ya no se trataba solo de su propia supervivencia, sino de la posibilidad de que hubiera otros atrapados, necesitando ayuda. La pregunta de si debían arriesgarse a salir de nuevo, a pesar del peligro de las extrañas figuras, se volvió aún más apremiante. ¿Lo oyeron?, preguntó Lucas, su rostro mostrando una mezcla de esperanza y temor. Hay otros. Favalli asintió lentamente, su mirada pensativa. Pero también escucharon el miedo en su voz. Y la señal se cortó. La decisión de qué hacer a continuación era crucial. Debían permanecer en su refugio, esperando que la nevada cesara o que alguien los encontrara. O debían arriesgarse a salir de nuevo, buscando a otros sobrevivientes y tratando de entender la naturaleza de la amenaza, a pesar del peligro de las misteriosas figuras. La respuesta a esa pregunta definiría su destino en el silencioso y letal mundo exterior. La breve y desesperada transmisión de radio dejó un pozo de incertidumbre y una renovada sensación de urgencia en el pequeño grupo. Saber que no estaban solos, que otras personas estaban sufriendo los mismos efectos de la nevada letal y buscaban ayuda, generó un conflicto entre el instinto de supervivencia y la necesidad de solidaridad. Lucas, con su corazón joven e impulsivo, se inclinaba por la acción inmediata. Tenemos que intentar contactarlos de nuevo, dijo con entusiasmo. Quizás podamos ayudarlos, o ellos a nosotros. Favalli, más cauto, sopesaba los riesgos. No sabemos quién era esa persona, ni dónde está. Y la señal fue muy débil, se cortó enseguida. Intentar localizarlos podría exponernos al peligro de esas figuras. La muerte de Polsky aún pesaba en el ambiente, un recordatorio sombrío de la amenaza desconocida que acechaba en la ciudad. Juan, marcado por la pérdida de Elena y el violento encuentro con la figura oscura, sentía la responsabilidad de proteger a sus amigos. Tenemos que ser inteligentes, dijo con voz grave. Salir sin un plan sería un suicidio. Necesitamos saber más sobre esas cosas. La idea de observar la ciudad desde un punto elevado surgió como una posibilidad para obtener más información sin exponerse directamente a la nevada letal y a las misteriosas figuras. La casa de Juan tenía una terraza en el piso superior, aunque la ventana de acceso estaba sellada desde el interior. Podríamos intentar abrir la ventana de la terraza, sugirió Juan. Desde allí podríamos ver una porción más amplia de la ciudad, quizás notar algo que se nos haya pasado por alto. La propuesta fue recibida con cautela pero con un creciente interés. Era una forma de obtener información sin tener que aventurarse directamente a las calles peligrosas. Con cuidado, los tres hombres subieron al piso superior. La habitación que daba acceso a la terraza estaba fría y oscura, con la ventana sellada con tablones de madera desde que una tormenta la había dañado años atrás. Con esfuerzo, lograron retirar los tablones, revelando una ventana empañada por el frío pero que ofrecía una vista limitada de los tejados vecinos. Limpiaron el cristal con un trapo, esforzándose por ver a través de la persistente luz blanca azulada que lo envolvía todo. La vista desde la terraza era desoladora. Tejados cubiertos de la nieve geométrica, chimeneas inertes, antenas solitarias recortándose contra el cielo espectral. No se veía movimiento alguno,
solo la extensión silenciosa y mortal de la ciudad. Sin embargo, al dirigir su mirada hacia un punto más lejano, divisaron algo que les heló la sangre. En el cielo, bajo la extraña luz azulada, se distinguían varias formas oscuras, moviéndose con una velocidad sorprendente. No eran pájaros, eran objetos voladores, de un diseño desconocido, que parecían patrullar la ciudad silenciosa. La comprensión de que no solo había figuras terrestres peligrosas, sino también objetos voladores vigilando la ciudad, añadió una nueva y aterradora dimensión a la amenaza. Estaban atrapados en una ciudad sitiada por un enemigo desconocido y tecnológicamente superior, bajo una nevada letal que parecía no tener fin. La partida por la supervivencia se había vuelto aún más desesperada. La visión de las naves oscuras surcando el cielo espectral bajo la luz blanca azulada generó una sensación de indefensión aún mayor en el pequeño grupo. La amenaza ya no era solo silenciosa y terrestre. Ahora también venía del aire, vigilando la ciudad con una presencia ominosa. Lucas dejó escapar un suspiro tembloroso. ¿Qué son esas cosas?, preguntó, su rostro juvenil reflejando una mezcla de asombro y terror. Favalli, con su mente tratando de encontrar una explicación lógica, murmuró: deben ser parte de lo que sea que esté causando todo esto. La tecnología avanzada de la figura que había matado a Polsky ahora parecía encajar en un panorama más amplio y aterrador. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de estar vigilados desde el aire, sin posibilidad de escapar, era opresiva. Su refugio en la casa parecía ahora mucho más precario, una pequeña isla de relativa seguridad en un mar de peligro desconocido. Tenemos que mantenernos alejados de las ventanas, dijo Juan con urgencia. Si esas cosas pueden vernos. La necesidad de precaución se intensificó. Se movieron con cuidado lejos de la ventana de la terraza, regresando a la penumbra de la habitación del piso superior. La idea de explorar la ciudad desde la terraza, que inicialmente parecía una forma segura de obtener información, ahora se había convertido en una posible trampa. La conversación volvió a centrarse en la transmisión de radio. La desesperada voz que habían escuchado era una prueba de que otros sobrevivientes existían, pero también un recordatorio de la letalidad de la nevada y la posibilidad de que estuvieran en peligro. ¿Deberíamos intentar responder si vuelve la señal?, preguntó Lucas, su voz llena de una vacilante esperanza. Favalli dudó. Podría ser una trampa. No sabemos quiénes son esas personas ni en qué situación se encuentran. Juan sopesó los riesgos. Ignorar una posible llamada de auxilio era difícil, pero exponerse a un peligro desconocido podría ser fatal. Si vuelve la señal, podríamos intentar responder brevemente, sin revelar nuestra ubicación, sugirió. Solo para saber si necesitan ayuda y si tienen alguna información sobre lo que está pasando. La decisión quedó en suspenso, dependiendo de si la débil señal de radio volvía a emitir. Mientras tanto, la necesidad de encontrar una forma de moverse con seguridad por la ciudad seguía siendo apremiante. Su improvisada protección era limitada, y la amenaza de las figuras oscuras y las naves voladoras hacía que cualquier salida fuera extremadamente peligrosa. La idea de buscar refugio subterráneo surgió como una posibilidad. Quizás las alcantarillas o las líneas de subterráneo podrían ofrecer un camino seguro a través de la ciudad, lejos de la nevada letal y la vigilancia aérea. ¿Conocen alguna entrada al subte por aquí cerca?, preguntó Juan a sus amigos. Favalli, que había vivido en el barrio durante años, recordó una boca de subte a unas pocas cuadras de distancia. Podríamos intentarlo, dijo con cautela. Pero no sabemos en qué estado estará el subte, ni si será seguro. La perspectiva de aventurarse en las oscuras profundidades del subsuelo era aterradora, pero la alternativa de permanecer atrapados en su casa, sin información ni recursos, era aún más sombría. La necesidad de actuar, de buscar una salida a su precaria situación, los impulsaba a considerar incluso las opciones más peligrosas. La partida por la supervivencia había entrado en una nueva fase, marcada por la conciencia de un enemigo tecnológicamente superior y la desesperada búsqueda de un refugio seguro en un mundo transformado por una nevada silenciosa y letal. La idea de utilizar el subsuelo como una posible vía de escape o al menos como una forma de moverse sin exponerse a la nevada letal y a la vigilancia aérea generó un debate cauteloso entre los tres hombres. La oscuridad y la incertidumbre de las profundidades subterráneas eran inquietantes,
pero la superficie ofrecía peligros aún mayores y más visibles. Favalli, recordando la ubicación de la boca de subte, trazó mentalmente un posible camino desde su casa. Está a unas 4 o 5 cuadras, dijo, pensativo. Tendríamos que movernos con cuidado, evitando las calles principales. Lucas, aunque visiblemente nervioso ante la perspectiva de adentrarse en la oscuridad subterránea, reconocía la lógica de la propuesta. Podría ser más seguro que estar aquí, esperando, admitió. Juan, recordando el ataque a Polski, insistió en la necesidad de precaución extrema. Si hay más de esas figuras, podrían estar en cualquier parte. Tendríamos que movernos rápido y evitar el contacto a toda costa. La preparación para un posible descenso al subsuelo se convirtió en su principal objetivo. Revisaron sus escasas provisiones, tratando de determinar qué podían llevar consigo sin dificultar demasiado sus movimientos en los espacios confinados del subte. La comida enlatada, la garrafa de agua y las rudimentarias armas improvisadas fueron consideradas esenciales. Mejoraron aún más sus trajes protectores, utilizando trozos de tela más gruesa y capas adicionales de plástico para ofrecer una mayor resistencia al contacto con la nieve letal. La tarea era laboriosa y el resultado seguía siendo torpe, pero la sensación de tener una barrera más sólida contra la amenaza invisible les ofrecía un ligero consuelo. La noche cayó sobre la ciudad espectral, pero esta vez no se retiraron a la inactividad. La urgencia de encontrar una salida los mantenía en movimiento, planificando cuidadosamente su posible ruta hacia la boca de subte. Favalli intentó recordar la distribución de la estación, las posibles entradas secundarias o túneles de servicio que pudieran ofrecer un acceso más seguro. La radio permaneció en silencio, sin ofrecer nuevas señales de esperanza o información. La ausencia de cualquier contacto con el exterior intensificaba su sensación de aislamiento y la incertidumbre sobre el destino del resto de la ciudad. Al amanecer del día siguiente, decidieron que era el momento de intentarlo. La nevada había disminuido ligeramente, pero la luz blanca azulada persistía, iluminando un mundo que seguía siendo letal y desconocido. Con sus precarios trajes protectores y sus escasas provisiones, Juan, Favalli y Lucas salieron de la casa, dejando atrás la relativa seguridad de su refugio. Se movieron con cautela por las calles cubiertas de nieve, evitando las avenidas principales y buscando rutas secundarias que ofrecieran más cobertura. El silencio opresivo de la ciudad los envolvía, amplificando el crujido de sus pasos sobre la nieve y el sonido de su respiración agitada. La sensación de estar observados desde el cielo por las misteriosas naves voladoras era constante, generando una tensión nerviosa que los mantenía alerta ante cualquier movimiento o sombra. Finalmente, tras varias cuadras de tensa caminata, divisaron la entrada de la estación de subte. Era una boca de acceso antigua, con una marquesina de hierro forjado cubierta de nieve brillante. La entrada parecía oscura y silenciosa. Con cautela, se acercaron a la entrada, observando el entorno. No había señales de las figuras oscuras ni de ninguna otra presencia amenazante en las cercanías. Juan fue el primero en descender los escalones cubiertos de nieve, seguido de Favalli y Lucas. La oscuridad los envolvió al instante, reemplazando la luz espectral de la superficie con una negrura húmeda y fría. El aire olía a humedad y a tierra. Al llegar al vestíbulo de la estación, encendieron sus linternas. La escena era desoladora. Los andenes estaban vacíos, los trenes detenidos en las vías, cubiertos por una fina capa de polvo. No había señales de otros sobrevivientes. El silencio en las profundidades del subsuelo era diferente al silencio de la superficie. Era un silencio pesado, cargado de la ausencia de vida y del eco distante de la ciudad que ahora parecía un mundo perdido. Habían logrado descender al subsuelo, buscando refugio de la nevada letal y la vigilancia aérea. Pero la oscuridad y el silencio de las profundidades subterráneas planteaban nuevas preguntas y nuevos peligros. ¿Estarían seguros aquí abajo? ¿Habría otros sobrevivientes o algo más acechando en la oscuridad? La partida por la supervivencia continuaba en un nuevo y desconocido escenario. La oscuridad del subsuelo envolvía a Juan, Favalli y Lucas como un manto frío y húmedo. El haz tembloroso de sus linternas apenas lograba arañar la negrura, revelando un escenario de abandono y quietud espectral. El aire olía a tierra mojada, a metal frío y a un silencio denso, diferente al silencio opresivo de la superficie cubierta de nieve. Los andenes estaban desiertos.
Los trenes, inmóviles sobre las vías, parecían gigantescos esqueletos metálicos cubiertos por una fina capa de polvo grisáceo, como si el tiempo se hubiera detenido abruptamente en el momento de la catástrofe. No había señales de otros pasajeros, ni de personal de la estación. La sensación de ser los únicos seres vivos en las entrañas de la ciudad era, si cabe, más intensa que en la superficie. Caminaron con cautela por el andén, sus pasos resonando débilmente en el silencio subterráneo. Las paredes de azulejos estaban frías al tacto, cubiertas en algunos puntos por una humedad verdosa y pegajosa. No había carteles informativos, ni anuncios, solo la monotonía de los azulejos y la oscuridad que se extendía más allá del alcance de sus luces. ¿A dónde vamos?, susurró Lucas, su voz reverberando ligeramente en el espacio vacío. La tensión era palpable en su tono. Juan, con la linterna enfocada en las vías, respondió en voz baja: podríamos intentar seguir las vías. Quizás lleguemos a otra estación, o a algún túnel de servicio. Favalli, examinando los vagones detenidos, añadió: podríamos buscar provisiones en los trenes. Quizás haya algo que la gente dejó atrás. La idea de encontrar recursos en los trenes abandonados les ofreció una pequeña esperanza en medio de la desolación. Subieron a uno de los vagones, sus linternas iluminando los asientos vacíos, los periódicos olvidados y algún que otro objeto personal abandonado en la prisa o el pánico. Encontraron algunas botellas de agua a medio beber y algunos paquetes de galletas aplastadas, pero nada sustancial. Mientras exploraban los vagones, un sonido repentino los sobresaltó. Un goteo constante y rítmico que provenía del techo del túnel. Levantaron sus linternas, pero solo encontraron la oscuridad húmeda. Agua, murmuró Favalli, con un atisbo de alivio en su voz. Podríamos intentar recogerla si es potable. La posibilidad de encontrar una fuente de agua era crucial para su supervivencia a largo plazo. Siguieron el sonido del goteo hasta una sección del túnel donde el agua se filtraba a través de una grieta en el techo, formando pequeños charcos en el suelo. Con cuidado, llenaron las botellas vacías que habían encontrado, aunque la calidad del agua era incierta. Continuaron avanzando por los oscuros túneles, siguiendo el curso de las vías. El silencio era interrumpido solo por el eco de sus pasos y el ocasional goteo de agua. La sensación de estar en un laberinto subterráneo, sin saber a dónde conducían los túneles ni qué peligros podían acechar en la oscuridad, era inquietante. De repente, el haz de luz de la linterna de Lucas iluminó algo inusual en la pared del túnel. Unos símbolos extraños, grabados en la piedra. No parecían grafitis ni marcas conocidas. Eran formas geométricas intrincadas, diferentes a los cristales de la nevada, pero igualmente perturbadoras. Se acercaron para examinarlos con más detalle. Los símbolos parecían antiguos, casi prehistóricos, y estaban grabados con una precisión sorprendente. No parecían obra humana. Un escalofrío recorrió la espalda de Juan. ¿Qué significaban esos símbolos? ¿Estaban relacionados con la nevada o con las misteriosas figuras que habían visto en la superficie? La oscuridad del subsuelo parecía ocultar secretos aún más profundos y perturbadores que la silenciosa ciudad cubierta de nieve. El descubrimiento de los extraños símbolos grabados en la pared del túnel generó una nueva sensación de misterio e inquietud en el grupo. En la oscuridad subterránea, lejos de la luz espectral de la nevada y la posible vigilancia aérea, se encontraban con un enigma que parecía preceder a la catástrofe actual. Favalli se acercó a los símbolos, iluminándolos con el haz tembloroso de su linterna. Frunció el ceño, examinando las intrincadas formas geométricas. No reconozco esto, murmuró. No se parece a nada que haya visto antes. ¿Algún tipo de escritura antigua? Lucas se encogió de hombros, su rostro juvenil mostrando confusión. Parecen dibujos, pero muy raros. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. La precisión de los grabados, la sensación de que no eran obra casual, sugerían que tenían un significado, un propósito. ¿Podrían ser una advertencia? ¿Una explicación de lo que estaba sucediendo en la superficie? Continuaron avanzando por el túnel, manteniendo sus linternas enfocadas en las paredes, buscando más de estos extraños símbolos. Encontraron varios grupos más, espaciados a lo largo del túnel, siempre grabados con la misma precisión en la piedra. Algunos parecían representar figuras abstractas, otros eran combinaciones complejas de líneas y círculos. La sensación de que no estaban solos en el subsuelo,
de que alguien o algo había estado aquí antes, dejando estas misteriosas marcas, se intensificó. ¿Podrían ser obra de otros sobrevivientes? ¿O de algo más? El túnel finalmente desembocó en otra estación, igualmente desierta y silenciosa. Los andenes estaban vacíos, los trenes inmóviles. Pero en esta estación encontraron algo diferente. Una pequeña oficina con la puerta entreabierta. Con cautela, Juan empujó la puerta y entró. La oficina estaba oscura, pero la luz de sus linternas reveló un escritorio revuelto, papeles esparcidos por el suelo y una sensación de abandono repentino. Sobre el escritorio, encontraron un libro de registro. Las páginas estaban escritas a mano, con una caligrafía temblorosa. Eran anotaciones de un empleado de la estación, fechadas en los días previos a la nevada. Las últimas entradas hablaban de extraños rumores, de luces en el cielo y de una creciente sensación de inquietud entre el personal. La última anotación, escrita con una letra casi ilegible, mencionaba una nieve que no era nieve, y un silencio que daba miedo. El libro de registro ofrecía una confirmación escalofriante de que la extraña nevada no había sido una sorpresa total para todos. Alguien había presenciado los signos premonitorios, la atmósfera de inquietud que precedió a la catástrofe silenciosa. Mientras examinaban el libro, un sonido distante llegó a sus oídos. Un eco sordo, como un temblor que recorría las profundidades de la tierra. Se quedaron inmóviles, escuchando atentamente. El sonido se repitió, esta vez un poco más fuerte. ¿Qué fue eso?, susurró Lucas, su rostro mostrando una creciente alarma. Favalli frunció el ceño, su mirada perdida en la oscuridad del túnel. No lo sé, ¿un derrumbe? Juan sintió una punzada de temor. El subsuelo, que habían considerado un posible refugio, quizás no fuera tan seguro como pensaban. Las profundidades de la ciudad parecían albergar misterios y peligros aún desconocidos. La partida por la supervivencia continuaba, llevándolos por caminos oscuros e inciertos. El eco sordo del temblor subterráneo resonó en el silencio de la estación abandonada, generando una palpable sensación de inquietud en el pequeño grupo. La solidez de la tierra bajo sus pies, que hasta ahora les había ofrecido una sensación de seguridad relativa frente a la amenaza de la superficie, parecía ahora vulnerable. Se quedaron inmóviles, sus linternas enfocadas en las paredes y el techo del túnel, tratando de detectar cualquier signo de inestabilidad o peligro inminente. El aire permaneció en calma, sin que cayera polvo ni se escucharan crujidos que indicaran un derrumbe cercano. El sonido se repitió una tercera vez, esta vez con una intensidad ligeramente mayor, acompañado de una vibración sutil que pudieron sentir a través de las suelas de sus precarias protecciones. No parecía un temblor natural, tenía una cualidad más mecánica, más rítmica. No creo que sea un derrumbe, murmuró Favalli, su rostro pensativo. Tiene un ritmo, casi como una maquinaria pesada. La idea de que hubiera algún tipo de actividad mecánica en las profundidades de la ciudad, en medio del silencio espectral de la superficie, era desconcertante. ¿Podría estar relacionado con la causa de la nevada o con las misteriosas figuras? Con cautela, decidieron avanzar en la dirección de donde parecía provenir el sonido, manteniendo sus linternas enfocadas y moviéndose con extrema precaución. El túnel continuaba, oscuro y húmedo, con los extraños símbolos grabados en las paredes apareciendo esporádicamente. A medida que avanzaban, el sonido se hizo más fuerte, convirtiéndose en un zumbido grave y constante, acompañado de una vibración que se intensificaba gradualmente. El aire comenzó a sentirse ligeramente más cálido, con un tenue olor a metal y aceite. Finalmente, el túnel desembocó en un espacio más amplio, una especie de galería subterránea iluminada débilmente por unas luces parpadeantes y amarillentas instaladas en el techo. La escena que se presentó ante sus ojos era sorprendente y aterradora. La galería estaba llena de maquinaria extraña, de formas angulosas y desconocidas, que emitían el zumbido y la vibración que habían estado escuchando. Estas máquinas parecían estar extrayendo o procesando algo de las profundidades de la Tierra. Y lo más perturbador de todo, estaban siendo operadas por figuras vestidas con el mismo material oscuro y brillante que la criatura que había matado a Polsky. Las figuras se movían con una eficiencia robótica, sin prestar atención a la presencia de Juan, Favalli y Lucas. Estaban absortas en su tarea, manipulando los extraños aparatos con movimientos precisos y silenciosos.
La comprensión los golpeó con la fuerza de un mazazo. No estaban solos en el subsuelo. Y las misteriosas figuras no solo acechaban en la superficie, también estaban activas en las profundidades de la ciudad, llevando a cabo una operación desconocida y amenazante. La partida por la supervivencia había tomado un giro aún más peligroso y desconcertante. Ahora se encontraban en el corazón de la amenaza, sin saber cuál era su propósito ni cómo podrían escapar. La visión de la galería subterránea y las figuras oscuras operando la maquinaria desconocida los dejó paralizados por el asombro y el terror. La escena parecía sacada de una pesadilla de ciencia ficción, descontextualizada de la Buenos Aires que conocían. El zumbido constante de las máquinas llenaba el aire, reemplazando el silencio espectral de la superficie con un ruido mecánico ominoso. Las figuras oscuras se movían con una coordinación inquietante, sus movimientos precisos y carentes de emoción. No parecían notar la presencia de Juan, Favalle y Lucas, absortos en sus tareas. Esto les ofrecía una oportunidad para observar sin ser detectados, al menos por el momento. La maquinaria era de formas angulosas y complejas, con tubos brillantes que transportaban fluidos desconocidos y luces intermitentes que parpadeaban en patrones incomprensibles. Parecía estar perforando la tierra o procesando algún tipo de material que se extraía de las profundidades. El aire tenía un ligero olor metálico y un sutil aroma dulzón, vagamente similar al que Juan había percibido cerca de la criatura que atacó a Polsky. Mientras observaban en silencio desde la entrada del túnel, intentando comprender lo que estaban presenciando, una de las figuras oscuras se giró repentinamente. Su casco ocultaba por completo su rostro, pero Juan sintió la misma intensa sensación de ser observado que había experimentado en la superficie. La figura oscura se detuvo en su tarea y señaló con uno de sus brazos hacia la entrada del túnel donde ellos se encontraban. Aunque no emitió ningún sonido, el gesto era inconfundible. Habían sido descubiertos. El pánico se apoderó de Lucas, quien retrocedió instintivamente. Favalli se quedó paralizado por un instante, su rostro reflejando sorpresa y temor. Juan, recordando la letalidad del rayo de energía, supo que no podían quedarse allí. ¡Corran!, susurró Juan con urgencia, empujando a sus amigos hacia atrás por el túnel. Los tres hombres se dieron la vuelta y comenzaron a correr a través del oscuro pasadizo, el zumbido de la maquinaria resonando a sus espaldas. Sabían que las figuras oscuras probablemente los seguirían. Su torpe protección improvisada era una desventaja en la estrechez del túnel. Mientras corrían, Juan recordó los extraños símbolos grabados en las paredes. ¿Tenían alguna relación con estas figuras o con la maquinaria? ¿Eran una advertencia de este lugar? El túnel se bifurcó, ofreciendo dos posibles caminos en la oscuridad. Sin dudarlo, Juan tomó el pasadizo que parecía descender más profundamente, con la esperanza de perder a sus perseguidores en la complejidad de la red subterránea. Corrieron durante lo que pareció una eternidad, sus pulmones ardiendo y sus piernas doloridas. Finalmente, se detuvieron en un pequeño hueco lateral del túnel, apagando sus linternas y tratando de escuchar cualquier sonido que indicara que los seguían. El silencio en la oscuridad era casi absoluto, interrumpido solo por su respiración agitada. Después de unos tensos minutos, pareció que habían logrado escapar, al menos por ahora. Se encontraban en un lugar desconocido en las profundidades del subsuelo, sin saber a dónde ir ni qué otros peligros podían acechar en la oscuridad. Pero una cosa era segura. La amenaza no solo venía de la silenciosa nevada de la superficie, sino también de las misteriosas figuras oscuras que operaban en las entrañas de la ciudad. La partida por la supervivencia se había vuelto aún más laberíntica y desesperada. En la oscuridad sofocante del hueco lateral del túnel, el silencio se extendía pesado, solo roto por el jadeo de sus respiraciones. La adrenalina de la huida comenzaba a ceder, dejando paso a la fatiga y a la sombría realidad de su situación. Estaban perdidos en las entrañas de la ciudad, sin saber qué camino tomar ni qué peligros podían acechar en la negrura. Lucas fue el primero en romper el silencio, su voz apenas un susurro tembloroso. ¿Creen que nos siguen? Juan, con el oído atento a cualquier sonido en la oscuridad, negó lentamente con la cabeza. No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí. Necesitamos encontrar una salida. Favalli encendió su linterna con cautela, dirigiendo el haz de luz tembloroso a su alrededor. El pequeño hueco en el que se habían refugiado parecía un nicho excavado en la pared del túnel principal,
sin ninguna otra abertura visible. Este parece un callejón sin salida, murmuró Favalli, su rostro iluminado por la tenue luz mostrando preocupación. Con cuidado, volvieron al túnel principal y continuaron avanzando en la oscuridad, tanteando las paredes húmedas y frías para orientarse. La sensación de estar en un laberinto subterráneo, rodeados de misterios y posibles peligros, era opresiva. Después de caminar durante lo que pareció una eternidad, el túnel comenzó a ascender ligeramente. Al final del pasadizo, divisaron un tenue resplandor. La esperanza surgió en sus corazones agotados. ¿Podría ser una salida? A medida que se acercaban, el resplandor se hizo más intenso, revelando la entrada a otra galería subterránea. Esta era diferente a la anterior. Estaba iluminada por una luz rojiza y parpadeante, y el aire vibraba con un zumbido aún más intenso y discordante. Con cautela, se asomaron a la entrada. La galería estaba llena de una maquinaria aún más extraña y compleja que la anterior. Largos tubos brillantes recorrían el techo y las paredes, transportando un líquido rojizo y burbujeante. Las máquinas emitían un calor sofocante y un olor acre e irritante que les picaba en la garganta. Y lo más perturbador de todo, esta galería también estaba llena de las figuras oscuras, pero su comportamiento era diferente. Parecían estar trabajando frenéticamente, moviéndose con una urgencia que no habían mostrado antes. Algunos manipulaban los extraños aparatos, otros transportaban contenedores brillantes llenos del líquido rojizo. La atmósfera era de una actividad febril y amenazante. Parecía que algo importante estaba sucediendo en este lugar. Mientras observaban en silencio desde la entrada del túnel, una de las figuras oscuras se detuvo y se giró en su dirección. Esta vez, en lugar de señalar, levantó un brazo y accionó el mismo dispositivo que había matado a Polsky. Un rayo de luz blanca intensa surgió del aparato, dirigiéndose directamente hacia ellos. No había tiempo para reaccionar. El rayo de luz blanca los alcanzó antes de que pudieran reaccionar. Juan sintió un impacto brutal en el pecho, como si un martillo invisible lo hubiera golpeado con fuerza. El aire se le escapó de los pulmones y un dolor agudo lo recorrió. Cayó hacia atrás, perdiendo el equilibrio, su visión nublándose por un instante. A su lado, Lucas gritó y se desplomó, alcanzado también por el rayo de energía. Favalli, aunque rozado por el impacto, logró mantenerse en pie, tambaleándose. La galería resonó con el zumbido de la maquinaria y los gritos de dolor de Juan y Lucas. Las figuras oscuras detuvieron su frenética actividad y se giraron hacia ellos, observándolos con sus cascos impenetrables. Favalli, con una mezcla de terror y desesperación, reaccionó instintivamente. Cogió una pesada tubería de metal oxidado que yacía en el suelo del túnel y la blandió como un arma improvisada, avanzando hacia las figuras oscuras con un grito de rabia. Las figuras no mostraron ninguna emoción. Levantaron sus brazos, accionando de nuevo sus letales dispositivos. Varios rayos de luz blanca se dirigieron hacia Favalli. Él intentó esquivarlos torpemente, moviéndose con la lentitud impuesta por su improvisada protección. Uno de los rayos lo alcanzó en una pierna, haciéndolo gritar de dolor y caer. Otros rayos impactaron en su cuerpo, dejándolo inmóvil. Juan, con el pecho dolorido y la respiración entrecortada, observó con horror la caída de sus amigos. Estaban siendo aniquilados por estas criaturas silenciosas y letales, en las profundidades oscuras de la ciudad. Una sensación de furia impotente lo invadió. A pesar del dolor, se levantó tambaleándose, recogiendo la linterna que había caído al suelo. La luz temblaba en su mano mientras miraba a las figuras oscuras, ahora acercándose lentamente. No tenía armas efectivas, apenas una protección endeble. Pero la imagen de Elena, de Polsky, y ahora de Lucas y Favalli, yacentes e inertes, encendió en él una desesperación feroz. No se rendiría sin luchar. Con un grito de rabia, Juan corrió hacia las figuras oscuras, blandiendo su linterna como un arma. Sabía que era un acto inútil, un último desafío desesperado ante un enemigo implacable. Pero en ese momento, la supervivencia había dejado de ser su única motivación. Ahora era la venganza, la rabia ante la pérdida, lo que lo impulsaba a seguir adelante, hacia un enfrentamiento desigual y probablemente fatal. Juan corrió hacia las figuras oscuras con una furia ciega, la linterna temblándole en la mano como un arma irrisoria. Sabía que era un acto de desesperación,
pero la imagen de sus amigos caídos, la injusticia de su muerte silenciosa y brutal, lo impulsaba más allá del miedo. Las figuras oscuras se detuvieron, observándolo acercarse con sus cascos impenetrables. No mostraban ninguna emoción, ninguna señal de sorpresa o amenaza. Simplemente levantaron sus brazos, preparadas para descargar de nuevo sus letales rayos de energía. Juan gritó de rabia, lanzando la linterna con todas sus fuerzas hacia la figura más cercana. El impacto fue insignificante, la linterna rebotó inofensivamente contra el casco oscuro. Antes de que pudiera alcanzar a las figuras, los rayos de luz blanca lo alcanzaron de nuevo. El dolor fue aún más intenso que la primera vez, quemándolo por dentro, paralizando sus músculos. Cayó al suelo, su cuerpo convulsionando incontrolablemente. Su visión se nublaba, el zumbido de la maquinaria y los ecos de sus propios gritos de dolor se mezclaban en un caos ensordecedor. A través de la neblina de dolor, vio a las figuras oscuras acercándose lentamente, sus formas imponentes y silenciosas. Sintió otro impacto, y luego otro, cada uno arrancándole un poco más de conciencia. La oscuridad comenzaba a cerrarse a su alrededor, tragándose la luz rojiza de la galería, el zumbido de las máquinas, las figuras oscuras que se cernían sobre él. En sus últimos momentos de lucidez, una pregunta desesperada cruzó su mente. ¿Quiénes eran estas criaturas? ¿Qué querían? ¿Por qué estaban destruyendo su mundo con una nevada silenciosa y una violencia implacable? No había respuestas, solo el dolor punzante y la oscuridad que lo envolvía. Y entonces, todo se desvaneció. El zumbido de las máquinas se apagó, la luz rojiza se desvaneció, el dolor cesó. Juan Salvo, el hombre que había jugado al truco con sus amigos una noche tranquila, el hombre que había perdido a su esposa ante una nevada silenciosa, había caído ante el ataque implacable de un enemigo desconocido en las profundidades oscuras de su propia ciudad. El silencio volvió a reinar en la galería subterránea, interrumpido solo por el zumbido constante de la maquinaria y el goteo ocasional de un fluido desconocido. Las figuras oscuras se detuvieron junto a los cuerpos inertes, observándolos por un instante antes de volver a sus tareas con la misma eficiencia robótica de antes. La operación subterránea continuaba, ajena al drama humano que acababa de desarrollarse en su seno. La partida de Juan Salvo había terminado, pero la historia de la silenciosa nevada y el misterio de sus invasores apenas comenzaba.